siguiente presentación de arte cuántico de Enrique Solá de la Universidad del País Vasco de Bilbao, España, y de la Universidad General de Sevilla. Buenos días, gracias por la invitación. Modesto siempre organizando eventos importantes cada 6 meses y me alegró mucho saber que había este evento donde se combinan los intereses de la ciencia y del arte, y he escuchado con atención algunas de las ideas de los expositores precedentes. Les voy a contar un poco mi perspectiva de la ciencia y el arte. De nuevo, el título creativo de Modesto lo compré inmediatamente, como se dice en España, porque es muy bonito. En inglés suena un poco mal, Quantum Arts, pero en castellano suena bien, arte cuántico. Pero este es el título que he preparado. Los slides están en inglés, pero bueno, yo voy a hablar en español. De computadores cuánticos como nuestro teatro cuántico. Y evidentemente habré escuchado a Manuel Martí Corena y a José Carlos Mariátegui y a los expositores de hoy, pues es muy motivador. Ya me gustaría poder tener tiempo para poder conversar un poco más al respecto y de todas las ideas que se han ido expresando y sobre todo de las conjeturas que se han ido presentando. Mi interés por las artes es desde niño. Yo me siento artista desde que nací, moriré artista. Como uno escoge una carrera es una cosa compleja, no voy a contar mi vida, no me gusta, no me interesa, no es interesante para mí, no es un objeto artístico, pero acabé estudiando ingeniería, luego arte, física, lapsus, y me he torturado toda la vida con la no elección de la carrera de literatura o hacer poesía, que escribí mucho, pintura, música, de la cual soy un apasionado, y pues en privado cada Navidad o en estas épocas del año yo tengo un colapso personal y estoy a punto de decidir dejar mi carrera entera para poder dedicarme sea a la música, sea a las letras, sea al arte. Y he tenido ese problema toda mi vida, entonces simplemente quería contarles eso porque es para que entiendan un poco lo que les voy a contar. Y hace varios años ya superé lo que yo le llamo esa depresión artístico-intelectual y la resolución del conflicto personal de expresión es haber combinado el arte con la ciencia. Así como mi especialidad es la física cuántica, pues creé el concepto del teatro cuántico. De hecho, hace ya muchos años, desde hace unos 10 años, vengo desarrollando esta línea de investigación que he creado. Hace muchos años daba conferencias por todo el mundo, Berkeley, MIT, Harvard, Tokio, Max Planck Institute, Londres, Sydney, donde sea, Singapur, por todo el mundo, que el título era muy simple, teatro cuántico, quantum theater o cosas por el estilo, y hemos hecho muchas publicaciones científicas y muchos experimentos en los mayores laboratorios del mundo se han hecho con estas ideas, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes. Hay una pequeña diferencia porque cada uno ha presentado una versión personal, histórica de la asociación de las artes y las ciencias, y a mí siempre me ha incomodado todas las versiones que yo iba descubriendo y pues sí he creado la mía, donde solamente para simplificar, para mí, yo no busco, por ejemplo, expresiones artísticas, plásticas o gráficas en grandes experimentos de física cuántica. A mí me parecen eso casualidades artísticas, porque para mí el arte es creativo, expresivo, es decir, y creé este concepto donde para mí los objetos microscópicos que obedecen a las leyes de la física cuántica, en caso particular vamos a llamarles átomos, partículas de luz que se llaman fotones, circuitos superconductores, iones atrapados, todos los dispositivos de física cuántica y de computación cuántica que se han ido desarrollando en el mundo,
pues para mí yo les llamo pues los actores, son personajes de mi teatro cuántico. Y como son personajes, pues tienen que actuar, y para actuar necesitan una guía, un guión, y les contaré un poco brevemente qué hacen esos personajes, ¿no? Entre las cosas que logré, tratando de combinar estos dos aspectos, el arte y la física cuántica, pues descubrí y empecé a jugar. Es decir, para mí el material del cual yo creo arte no son las manifestaciones clásicas que salen en computadores o en pantallas, que son imágenes totalmente clásicas o artefactos, sino son las mismas leyes fundamentales de la física cuántica y el comportamiento cuántico de los sistemas microscópicos que yo uso como elementos fundamentales de mi arte. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creé, es una línea que suena un poco absurda, pero la vendí bastante bien. Creé, por ejemplo, modelos, teorías de cómo los átomos y los fotones de luz, que obedecen literalmente a las leyes de la física cuántica, se comportan de tal manera que niegan sus propiedades fundamentales. Por ejemplo, hay propiedades como la regresión temporal, como la conjugación compleja. Voy a hablar en un lenguaje mixto, ¿eh? Sí, estoy tratando de conciliar un poco al principio, pero luego voy a tener que hablar de cosas técnicas porque habrán físicos, habrán artistas y todo. Entonces, la conjugación compleja de la función de onda, por ejemplo, es formalmente una operación no física, es decir, está prohibida por todas las leyes que conocemos del universo. Hay alguna teoría especulativa totalmente falsa hasta el día de hoy, y todas esas cosas prohibidas, pues yo las he creado. Es decir, yo he mostrado cómo los átomos se pueden comportar de tal manera que niegan sus leyes fundamentales. Al igual que una obra de Hamlet, siempre contaba esto en Yale porque mis colegas no me creían, pensaban que estaba diciendo tonterías, porque claro, decir que uno hace que los átomos violen las leyes las leyes inherentes, pues suena absurdo, pero entiendan, es como el teatro. Me acuerdo cuando en Yale tuve un conflicto abierto, porque no quería ofender a nadie, pero colegas se levantan, muy famosos, premios Nobel y todo, a decirme que eso es un absurdo. Pues, les decía, personas como usted van al teatro, ven que el personaje de Hamlet muere, y ustedes son capaces de levantarse, coger el celular y llamar a la ambulancia, ¿no? Es decir, nadie hace una cosa tan absurda, todos saben que eso es una ficción. Pues es lo mismo, yo he creado la ficción, la ciencia ficción de la física cuántica de las partículas. Ok, entonces comenzamos con la charla. Con esto, perfecto. Y me encantaría luego poder conversar y tener preguntas, etcétera. Solamente como presentación, yo soy director de un centro de computación cuántica y tecnologías cuánticas en Bilbao, España, donde tenemos 30 investigadores entre estudiantes de máster, doctorado, postdoctoral y investigadores senior y profesores. Y también soy director desde el año pasado de un centro internacional de inteligencia artificial cuántica para la ciencia y la tecnología en la Universidad de Shanghai en China. Y este teatro cuántico es un poco el caballito de batalla que les voy a contar en esta presentación. Y espero que al menos algunos que me han oído tantas veces por aquí pues escuchen cosas nuevas. Lo primero, voy a hacer un crash course de lo que sería la física cuántica. Ya algunos me han oído 1000 veces, pero muy fácilmente pues las leyes fundamentales permiten lo que se llama la superposición lineal o la coexistencia de dos propiedades contradictorias al mismo tiempo. Yo no creo que la ciencia ni la física se encargue de describir la realidad. A mí, para la realidad me sobra. Para mí, la física es la modelización matemática de las observaciones con fines descriptivos y predictivos. Decir qué es la realidad es un asunto metafísico y filosófico que yo lo respeto. Como les digo a mis colegas y a mis estudiantes, yo también tengo mi metafísica, pero las 12 o 14 horas diarias que trabajo desde hace 30 años sin ni un solo día de vacaciones, no conjeturo. Estamos en la época de las tecnologías cuánticas, ¿no? En la época hemos avanzado mucho en estos temas. Luego, lo que Einstein llamaba el spooky action at distance, que no es nada más que la extensión de la superposición lineal a los sistemas multipartitos. Luego, la teleportación, en la que trabajé también hace muchos años, hace unos 20 años, que da lugar al paralelismo cuántico, y el paralelismo cuántico da lugar a la computación cuántica. La computación cuántica se extiende hacia las tecnologías cuánticas, y el teatro cuántico y el arte cuántico es de lo que les voy a hablar en este momento. Brevemente, pues los átomos pueden coexistir. Por ejemplo, un átomo puede estar en un estado excitado y desexcitado. Son dos propiedades, vamos a llamarlas así, clásicas
que se contradicen. Es como decir que yo estoy en este punto y en este otro punto al mismo tiempo, y con fines pedagógicos siempre la gente dice, eso es un absurdo. Para mí es simplemente un modelo matemático, no es la realidad. Como les digo, yo no necesito la realidad como científico. Los 150 artículos científicos, nunca se me ha cruzado por la cabeza preguntarme qué es la realidad. Como les digo, no es un asunto científico, en mi opinión, es un asunto metafísico, filosófico, válido. Y de alguna manera, pues ese modelo matemático de los espacios de Hilbert, las funciones de onda, pues requieren esa coexistencia. Entonces, coloquialmente decimos, los dos átomos están en dos lugares al mismo tiempo. La realidad es que un átomo nunca está en dos lugares al mismo tiempo. Lo normal, lo usual, lo cotidiano y lo eterno es que un átomo está en infinitos lugares al mismo tiempo. Porque la función de onda en la modelización matemática, pues es una función continua, analítica, derivable, con las propiedades que todos los expertos saben. El entrelazamiento cuántico que permite esa famosa acción a distancia también, hay mucho vicio del lenguaje, porque en realidad sabemos hace décadas ya que no viola ni la relatividad especial, no se puede viajar a la velocidad. Uno dice, instantáneamente sucede, eso no sucede nunca, no existe ninguna causalidad en los fenómenos que se llaman no locales de la física cuántica. Pero en fin, estoy tratando de matar algunas fantasías de la divulgación científica. En el caso de la computación cuántica, esta foto es muy bonita porque es un poco el objetivo velado que tenemos los que hacemos computación cuántica, es poner toda la tecnología actual no en el basurero, pero por lo menos superarla. Y el chip de abajo es un computador cuántico con el cual colaboramos con el equipo de computación cuántica de Google, que son colaboradores desde hace muchos años, y batimos el récord mundial de computación cuántica con 9 qubits, que permite el paralelismo. Entonces lo que se llaman puertas lógicas se pueden extender de forma simple. Estas son algunas fotos. No tengo, como les digo, yo no me niego a trabajar con esto como objeto artístico, pero he visto los trabajos bonitos, este señor coreano, por ejemplo, cómo compone los objetos, porque cuando uno va por el mundo, por todos los laboratorios, y debo conocer casi todos los importantes, pues ve lo que le llaman, a mí me encanta ver esa parte que le llaman los museos, es decir, los aparatos que eran útiles hace 10, 20, 30, 40 años y que ya no se usan, pero uno se puede quedar ahí horas mirándolos, ¿no? Son hermosos, ¿no? Pero como les digo yo, hermosos, estéticos, lo que uno quiera, pero en mi opinión les falta la intencionalidad. No fueron diseñados para ser hermosos, sino para cumplir un rol. Luego, cómo uno usa eso como building block o como elemento estético para componer y crear, pues eso es arte, en mi opinión. Entonces simplemente les presentaba estas fotos de distintos chips. El de la izquierda, que ya lo vieron, de 9 qubits, pues todo lo que ven y les parece bonito no son los 9 qubits. Eso es lo interesante, ¿no? Se presenta así, fue fotografiado por un amigo, estudiante en la época, Julian Kelly, en Santa Bárbara, en Google, pero los qubits simplemente están escondidos. Todo lo que se ve ahí de bonito y colorido no es física cuántica y no son los bits cuánticos, pero esa foto es hermosa. Y simplemente para contarles que el año pasado, en un artículo en Nature, se ha batido el récord mundial de computación cuántica, por eso lo he puesto abajo. Hace 6 meses, cuando di unas conferencias por aquí, decía, ¿será que un día los computadores cuánticos superarán a los computadores clásicos convencionales? Es decir, a los mayores computadores del mundo, incluyendo el del CERN o British National Labs, el récord mundial que lo tiene China o Estados Unidos, dependiendo del año. Y la respuesta es sí, ya se hizo. Es decir, cuando la gente me habla de fantasía, de tecnología, de hype, etcétera, pues ya lo superamos, ya se logró. Nuestros colegas de Google, con un chip de 53 qubits, han hecho un algoritmo cuántico que todos los computadores, los supercomputadores del planeta en conjunto, tardarían 10.000 años en realizarlo. Ha sido contestado por nuestros colegas de IBM, pero en fin, el hecho está ganado. El concepto se llama supremacía cuántica, nombre criticado también, que yo defiendo. Y pues ya está, es decir, estamos viviendo la época de la computación cuántica, donde en lugar de llamarle supremacía cuántica, que ya se logró, estamos en la época de la ventaja cuántica. Estamos buscando aplicaciones que logren resolver problemas, sea en física nuclear, en física de partículas, en modelos climatológicos, modelos químicos, predicción de nuevas sustancias, materiales, modelos económicos y otras cosas, ¿no? En casi todos los temas que acabo de mencionar, nosotros tenemos mis centros en Shanghai y en Bilbao. Hemos sido los pioneros en la computación cuántica aplicada a modelos biológicos,
a modelos neuronales, a comunicación neuronal. Hemos hecho la primera cuantización del modelo de Hodgkin-Huxley para la comunicación neuronal. Hemos creado el concepto de un cristal cuántico, de neurona cuántica, de vida artificial cuántica y otras cosas. Pero voy a tratar de conectarme con el arte próximamente. En Europa al menos se consideran estos los 4 pilares de las tecnologías cuánticas, siendo la computación cuántica la más visible por cuestiones mediáticas, pero en realidad son 4: la simulación cuántica, la computación cuántica, la metrología cuántica, creo que dije todas, los sensores, y pues siempre también me ha quedado corto, porque eso es una forma obviamente geopolítica, económica de venderlo. En realidad ese es el presente geopolítico que les decía, el presente real es ese, no estamos con el Partenón a pedazos, y este es el futuro deseado, ¿no? Las tecnologías cuánticas, acabamos de pasar del Google dio el salto de las decenas de millones de dólares de inversión a 100 millones de dólares. Desde hace 2 años entramos a la generación de los millardos, como se dice en España, o los billion dollars en inglés americano, y se predice que en los siguientes 10 a 20 años podría convertirse en el trillion dollar tecnologías como robótica, como inteligencia artificial y otras, ¿no? Solo China decidió hace poco invertir 100.000 millones de dólares en inteligencia artificial y del orden de 10.000 millones de dólares en computación, ¿no? De hecho, acepté la oferta de ir a Shanghai, movido también por la posibilidad de construir laboratorios que yo no tenía en Europa. No se puede generar ese nivel de presupuestos, y por eso tenemos un centro con 50 personas que este año lo vamos a duplicar a 100, porque tenemos financiamiento generoso de todas partes. Colaboramos con Huawei, con el gobierno de Shanghai y con muchas empresas internacionales. Este es un poco el paradigma que yo trabajo, es decir, inteligencia artificial cuántica. Esa línea de biomimética cuántica, vida artificial cuántica, neuromimética cuántica la hemos creado nosotros, yo en particular, que soy el que dirige estos 2 centros, y el paradigma que perseguimos como visión es el del cerebro cuántico, que trata de unir brain science con inteligencia artificial y computación cuántica. Aquí acaba la publicidad, y ahora sí voy a tratar de acercarme un poco al mundo artístico para que vean cómo yo pues entiendo lo que yo le llamo el teatro cuántico. Richard Feynman, que ya fue mencionado hace poco, en 1982 dio una conferencia muy influyente. De hecho, el director de Google, John Martinis, estuvo allí, y es el que ha logrado la supremacía cuántica. Pues se le ocurrió que, dado que es tan complicado usar estos computadores para hacer cómputos interesantes, eso le digo a la gente joven, ¿no? Todos somos muy orgullosos de la tecnología. Mi primer computador tenía 16 kilobytes, era una Sinclair ZX Spectrum. Esta creo que tiene, no sé si 1 millón de veces más capacidad. Es el último modelo del iPhone 11 Pro. Resulta ser que esta tecnología de la cual estamos tan orgullosos, y los supercomputadores literalmente casi no pueden computar nada útil, nada relevante. Todas las preguntas importantes de biología, de química, de materiales, de problemas climatológicos, de predicción nuclear, de perfiles aerodinámicos, etc., no se pueden computar. Son los problemas realmente interesantes. Y Feynman dijo, si la teoría microscópica cuántica es tan compleja de computar, ¿por qué no usar a la misma naturaleza para computar? Y es donde creó el concepto, solamente lo creó porque no lo desarrolló, de computación cuántica y simulación cuántica. Para mí el teatro cuántico es el área de simulación cuántica. Cuando estuve en Atenas hace varios años, muchos años ya, pues me quedé totalmente enamorado de estas ideas del origen del teatro. No los voy a lanzar, leí mucho en la época me sorprendió que ya varios siglos antes de Cristo no solamente se creó el teatro de la forma occidental, como se concibe en el occidente, porque luego habrá cosas en India y en Asia, ¿no? Y seguramente los incas, o no sé, pero Aristóteles ya creaba, y otros creaban la definición de lo que es arte, y decían que tenía que haber danza o música o personajes, ¿no? Y el origen del teatro era súper interesante. Entonces, pues yo me influencié y quise crear un poco este concepto de arte cuántico. Solo para darles 2 ejemplos, pues un spin, un medio, puede ser imitado por un átomo de 2 niveles, pero un tronco clásico, por ejemplo, no puede ir por ese problema de imitar el paralelismo cuántico. Y esto es uno de los resultados centrales que quería contarles de cómo percibo yo. Invertí mucho tiempo en pensar este asunto de usar los átomos y los fotones como personajes, y creé esta conjetura que la he discutido ya con muchos filósofos, pero no la he desarrollado,
Y es que en mi trabajo de simulación cuántica, que es la que logra imitar, usar los átomos como personajes para imitar y tener roles, me di cuenta, o se me ocurrió, ¿no?, que era imposible en los experimentos más precisos imitar o simular, y creé esta conjetura, que algunos dirán es obvia y otros que no, porque justamente son ideas que son difíciles de demostrar, de que todo esfuerzo, o sea, la única manera de imitar perfectamente es lo que se llamaría en matemáticas la operación identidad, es decir, uno mismo, es decir, el objeto mismo se imita a sí mismo, eso es trivial, ¿no? Eso es tautológico. Mientras que usar un sistema físico A para imitar otro físico B, como lo hacen los computadores, los simuladores, es simplemente imposible. Y empecé a estudiar esto desde un punto de vista formal, desarrollando los conceptos de simulación cuántica y teatro cuántico, y tengo todavía esta perspectiva de poder demostrar con algún teorema matemático esto que les estoy diciendo, ¿no?, que modele la física. Y yo creo que a lo largo de la historia, en la evolución de las artes, para mí la creación de los números, poner piedritas para representar los números, usar los dedos, ya es una representación artística, metafórica, ¿no? Es decir, para mí el origen de las matemáticas, de la física y del arte, pues van de la mano. Yo no me percibo ni como científico como artista, para mí es exactamente lo mismo, pues van avanzando, y yo creo que esa frustración de ver cómo la representación, si ustedes ven la historia de la pintura también, se van a dar cuenta, Rodin en Francia, pues que lo acusaron de falsificar, de usar seres humanos, porque era tan perfecto lo que hacía, ¿no? Pues yo creo que esa frustración de no poder lograr la imitación perfecta y la representación perfecta teatral o artística, pues es lo que da lugar es lo que así lo sentí yo, y así fue mi evolución intelectual. Es decir, yo me di cuenta que la frustración por no poder imitar perfectamente en el área de la simulación cuántica me dio lugar a decir, bueno, ya que no lo puedo imitar, voy a usar esta imposibilidad para crear cosas nuevas. Y en particular logramos crear pues esto que les dije. Para terminar, simplemente quería mencionar los trabajos que hemos hecho, porque es una barbaridad de artículos que hemos publicado, y como les digo, de todas mis teorías se han hecho los experimentos que la verifican. Solo para terminar, hemos creado, por ejemplo, hemos logrado, esto ya un poco técnico para los científicos, pues, por ejemplo, sistemas físicos que viajan a velocidades increíblemente pequeñas, y por lo tanto, pues la cinemática galileana y la dinámica newtoniana funcionan perfectamente. Nosotros hemos logrado que se comporten de tal manera que siguen la ecuación de Dirac, es decir, una ecuación cuántica relativista. Es decir, un sistema que va a una velocidad pequeña, que tiene todos los fenómenos de la relatividad asociados de forma artificial y ficticia. Esos experimentos se han hecho en los mayores laboratorios del mundo de física cuántica y son correctos. Luego hemos creado, por ejemplo, que los bits cuánticos se comporten, sigan las leyes de Darwin, es decir, les hemos dado vida, relaciones, autorreproducción, sexo, género, lo que ustedes quieran, y los hemos reproducido vida, muerte, y es un trabajo totalmente creativo que dio la vuelta al mundo en la prensa mundial, en Newsweek, lo tradujeron al chino, al ruso, al alemán y a todos, y hemos hecho experimentos en el computador cuántico de IBM y funciona a la maravilla, y es una línea que seguimos trabajando. Luego, como les digo, creamos lo que yo leí, este artículo en una revista bastante prestigiosa, la simulación cuántica de la ecuación de Majorana y de operaciones no físicas. Es un absurdo, ¿no?, un artículo científico en una revista de alto impacto, decir que estamos demostrando que los sistemas cuánticos microscópicos se pueden comportar negando su propia identidad. Esencialmente lo que hace un personaje en un teatro, es decir, cuando va el artista John Smith a representar a Hamlet, pues no es nunca Hamlet, ¿no? Es decir, es falsificable, lo que se diría en ciencias, en el sentido de que yo puedo demostrar que no es Hamlet. Cuando uno va al cine y ve ciencia ficción, pues nadie va a mirar detrás de la pantalla, porque si uno ve y dice es una pantalla, se decepciona. Y como yo siempre decía en esas conferencias que daba yo de teatro cuántico hace 10 años, yo voy al teatro y al cine para que me engañen, yo les pago para que me engañen. Nadie quiere ir a descubrir el truco. Pues es lo mismo, descubrimos cómo la física permite crear, reproducir y recrear personajes y comportamientos que hacen pensar que estamos en la ciencia ficción. Y esta es una foto final con John Martinez, que me invitó hace unas semanas. Este es el dispositivo de computación cuántica único, no se vende, el chip de 53 qubits con el algoritmo cuántico que ha logrado superar a toda la historia de la computación.
Abajo son mis amigos en Huawei, con los cuales colaboramos, la empresa IonQ en Maryland, en Estados Unidos. Simplemente quería mostrarles, porque son también fotos muy bonitas en lugares maravillosos, visitar la exposición 5G de Huawei, entre otros, y mostrarles la revista Nature que me la regalaron y este chip de 53 qubits. Eso es todo, eso es el objetivo, el cerebro cuántico como nuestro teatro cuántico. El tiempo siempre es corto, pero quería simplemente provocarlos un poco y luego podríamos conversar. Yo me voy de viaje ya esta noche, pero trataré de volver y mi correo electrónico está en internet. En Twitter me pueden seguir en mis ideas y en todo mi trabajo. Gracias. Gracias.